Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día viernes previo al feriado, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Y hoy día quiero recordar un verdadero acontecimiento para la cultura chilena que ocurrió el día 21 de octubre. Lo recuerdo perfecto. Debo haber tenido 10 años y en el diario El Mercurio salía el titular Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. Era el 21 de octubre de 1971 y un poeta chileno nacido en el sur de Chile, en un sur lluvioso y pobre, un hombre que venía de abajo y del extremo sur, ganaba el galardón más importante de la literatura. Y de alguna manera ese acontecimiento le dio al país la conciencia de la potencia de nuestros poetas, de nuestro patrimonio poético, que es finalmente el patrimonio cultural más rico que tenemos en Chile. Neruda viajaría a Estocolmo a recibir el premio el 10 de diciembre de 1971. Quiero hoy día hacer con ustedes, caminando por mi jardín, un recorrido muy personal de la obra de Neruda, de ciertos momentos, de ciertos poemas que por lo menos a mí me parecen que revelan la extraordinaria capacidad que tenía Neruda de cambiar de registro y de moverse desde un registro lírico a un registro dramático, a un registro épico. El Neruda que era capaz de escribir poemas de una gran densidad, poemas herméticos como Residencia en la Tierra, a poemas de una gran transparencia como Las Odas Elementales, en que le escribía un poema, por ejemplo, a un calcetín o a una cebolla. Esa capacidad de nombrar el mundo, de bautizarlo, de ponerlo ante nuestros ojos a través del milagro y el don de la palabra, lo hizo también consigo mismo y con gran humor. Neruda tiene un autorretrato que me parece interesante compartir con ustedes y que voy a leer un fragmento de él para comenzar este recorrido por la poesía del galardonado Premio Nobel de 1971, Pablo Neruda. Por mi parte, soy yo creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entremetido entre pájaros, mal educado en casa, tímido en los salones. Así comienza esta descripción, fíjense ustedes, donde prácticamente no hay ningún verbo conjugado, sino una enumeración de distintas facetas y dimensiones de la personalidad de Neruda. Cada uno de nosotros tiene y debiera seguir el ejemplo de Neruda y hacer su propio autorretrato, en que además uno puede reírse de uno mismo. Él se ríe de ciertos defectos físicos, habla de su lentitud tan característica, se decía que Neruda era lento. Cuando uno escucha su voz,
siente esa lentitud que también se daba en el andar, esa afición por las cosas, por los insectos, por los pájaros, cuando dice que él es administrador de escarabajos y entremetido entre los pájaros. Y termina diciendo, tigre para dormir, sosegado en la alegría, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta por maldición y tonto de capirote. El remate es genial, definirse a sí mismo como un tonto de capirote. Finalmente, los seres humanos somos, querámoslo o no, tontos de alguna manera. La tontería es un pecado esencialmente humano e inevitablemente humano, como lo conversamos alguna vez con nuestro amigo León Cohen, el psiquiatra chileno, que dedicó un libro justamente al tema de la tontería. Cuando él dice que es tigre para dormir, efectivamente Neruda era fanático de las siestas, y la siesta era un rito irrevocable. Es decir, podía estar el presidente de la República visitando a Neruda y Neruda se retiraba a sus aposentos a dormir una larga siesta. Cuando dice amable de mujeres, lo está diciendo todo. Su afición atávica por el sexo femenino, que le costó, parece, en los últimos años problemas incluso con su mujer Matilde Urrutia, su eterna compañera de la segunda parte de su vida. Bueno, Neruda viaja desde este lejano país, Chile, al fin del mundo, y entonces estaba mucho más al fin del mundo, mucho más lejos de Europa. Viaja a Estocolmo a recibir el premio Nobel el 10 de diciembre de 1971. Vale la pena detenerse en el discurso que Neruda pronunció ante la Academia del Premio Nobel. Neruda parte diciendo, mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones lejanas y antípodas, no por eso menos semejante al paisaje y a las soledades del norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros límites el polo sur, que nos parecemos a la geografía de Suecia, que roza con su cabeza el norte nevado del planeta. Es muy interesante que Neruda haga un gesto a los suecos, país nórdico, país frío, diciendo que él también viene de un polo, pero del polo sur, que también viene de una región fría. Esta identificación de Neruda con la geografía y con el paisaje. Neruda fue un hombre extremadamente conectado con la naturaleza, con los elementos, con el mar, un enamorado del mar, un apasionado del mar. Por eso terminó sus días en Isla Negra y está hoy enterrado en Isla Negra. Enterradme en Isla Negra, dice él mismo en una especie de testamento poético. Y acá revela que Neruda tiene los pies bien puestos en la tierra y que es la naturaleza su verdadera patria, su verdadero origen. Neruda es un hombre físico, un metafísico de la materia. Luego, cuando tiene que hablar de su poesía y dar alguna receta o decir cómo se escribe un poema, ¿qué podría yo enseñarle a las nuevas generaciones? Dice lo siguiente: yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema. Y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasión, la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras, sino para explicarme a mí mismo. O sea, no tiene recetas, no tiene consejos,
pero sí va a dar algunas pistas de lo que es para él la poesía. Un ejercicio solitario, va a decir Neruda, y al mismo tiempo de comunicación con los otros. En realidad, Neruda mismo va a ser un tránsito desde ese joven delgado que vivía en Marurí, la calle crepuscular del Santiago Poniente, y que andaba con un abrigo largo y escribía con tinta verde, extremadamente melancólico, al Neruda que va a tomar el compromiso político, que va a escribir desde la épica, que se va a interesar por la historia. De alguna manera el Neruda que huye de su propia melancolía y oscuridad hacia la luz y hacia el encuentro con los otros. Al final del discurso, Neruda va a citar a un poeta joven francés que fue muy importante para él, el poeta Arthur Rimbaud. Él tenía la foto de él en su escritorio y dice al final del discurso: hace 100 años, hoy exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía. À l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Neruda lo coloca en francés. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rimbaud el vidente, dice Neruda. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esta frase de Rimbaud. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así, la poesía no habrá cantado en vano. Aquí termina el discurso de recepción de Pablo de Neruda del Premio Nobel de Literatura, un texto leído en la ciudad de Estocolmo el 13 de diciembre de 1971. Quizás valga la pena que volvamos a escuchar juntos, aquí en el jardín, la mismísima voz de Neruda leyendo un fragmento de ese discurso que voy a escuchar en mi tocadisco ochentero. Señoras, señores, señores académicos, señores embajadores, amigos, mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones lejanas y antípodas, no por eso menos semejantes al paisaje y a las soledades del norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros límites el polo sur, que nos parecemos característica de Neruda, ¿no? Tan morosa, tan gangosa. A algunos les molesta esta voz, y a mí me parece que es la voz de alguien que viene desde el bosque chileno, desde el sur, desde la lentitud. Neruda era lento, era de digestión lenta, era de voz lenta, de paso lento. Y si es por recorrer la obra poética de Neruda, les prometí que iba a ser una breve antología o una breve cata con los mejores vinos poéticos de Neruda, por lo menos para mí, como lector. Voy a partir con un poema muy bello que tiene que ver con la fugacidad de la vida, y este es el primer Neruda, el Neruda extremadamente joven del libro Crepusculario. Neruda era un poeta crepuscular,
en un comienzo, un poeta melancólico. Y aquí está concentrada, pero con maravillosa transparencia, la melancolía destilada de Neruda. El poema se llama Mariposa de Otoño. La mariposa volotea y arde con el sol a veces. Mancha volante y llamarada a veces se queda parada sobre una hoja que la mece. Me decían, no tienes nada, no estás enfermo, ¿te parece? Yo tampoco decía nada y pasó el tiempo de las mieses. Hay hoy una mano de congoja llena de otoño el horizonte y hasta de mi alma caen hojas. Me decían, no tienes nada, no estás enfermo, ¿te parece? Era la hora de las espigas, el sol ahora convalece. Todo se va en la vida, amigos, se va o perece. Se va la mano que te induce, se va o perece. Se va la rosa que desates, también la boca que te bese. El agua, la sombra y el vaso, se va o perece. Pasó la hora de las espigas, el sol ahora convalece. Su lengua tibia me rodea, también me dice, ¿te parece? La mariposa volotea, revolotea y desaparece. ¿Hay algo más efímero y más delicado que una mariposa? Y Neruda, siguiendo el vuelo de la mariposa, finalmente toca la finitud de nosotros mismos los seres humanos, con esa frase tremenda, rotunda, tan típica de Neruda, ¿no? Siempre en la poesía de Neruda hay un verso rotundo, cuando dice, todo se va en la vida, amigos, se va o perece. Como cuando decía, me gusta escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, el cielo está estrellado. O me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ahí, en esa capacidad de síntesis, de decir en pocas palabras ideas, emociones y sentimientos, es donde se revela el verdadero oficio de poeta. Quiero leer también de la primera etapa de Neruda un poema que hoy día leerlo tiene otra resonancia. ¿Por qué? Fíjense ustedes que ha surgido en Europa y particularmente en España un movimiento dentro de un feminismo más radical que quiere eliminar los poemas de Neruda de las lecturas, de las antologías que se estudian en los colegios. Neruda es un poeta muy apreciado en España. Yo diría que España fue la segunda patria de Neruda, su amigo García Lorca y todos los poetas de la generación del 38 que lo acogieron con entusiasmo. Y es paradójico que hoy día ciertas académicas radicalizadas quieran prohibir la poesía de Neruda en España. No cabe duda que Neruda pertenece a una generación de hombres que vivían dentro de una cultura machista, eso no hay ninguna duda. Pero este afán de tratar de borrar el pasado o tratar de exigirle al pasado lo que debiéramos exigirle al presente, a mí me parece altamente discutible. Si comenzáramos a meter poemas y obras literarias en la hoguera porque no nos gustan a partir de lo que pensamos y sentimos hoy sobre la mujer, sobre la igualdad de los sexos, etcétera, bueno, tendríamos que borrar prácticamente todo el pasado literario y eso es absurdo. Este es un poema erótico en el buen sentido de la palabra. Neruda era un poeta erótico, el eros palpita fuertemente en la poesía de Neruda y está dentro de otro de sus primeros grandes libros, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace estallar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda.
Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho. Ah, los ojos de ausencia. Ah, las rosas del pubis. Ah, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Hay versos impresionantes en este poema. Cuando dice que el cuerpo de la mujer, y le habla a la mujer, le dice, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Cómo toca aquí el misterio más profundo de la femineidad, Pablo Neruda. Y luego, avanzando más adelante, hay un poema muy bello que tiene que ver con un recuerdo de la juventud, o casi en las puertas de la infancia. Un poema que una vez se lo escuché recitar en una entrevista al diputado Pepe Out, fanático de Neruda, y se sabe este poema de memoria. En él alude a una mujer que apareció en su vida, pero que desapareció y que llama Mayor Neruda la recuerda, le viene desde la memoria y dice, ¿dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron 2 trenzas de trigo y 2 ojos interminables. Yo tenía 14 años y era orgullosamente oscuro, delgado, ceñido y fruncido, funeral y memorioso. Yo vivía con las arañas, humedecido por el bosque. Me conocían los coleópteros y las abejas tricolores. Yo dormía con las perdices sumergido bajo la menta. Entonces entró la Guillermina con 2 relámpagos azules que me atravesaron el pelo y me clavaron como espadas contra los muros del invierno. Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera. Han pasado lento los años, pisando como paquidermos, ladrando como zorros locos. Han pasado impuros los años, dice Neruda en este poema, que es mucho más largo y que está publicado en el libro Extravagario, cuando Neruda ya es mayor. Es de los últimos libros de Neruda, y la nostalgia de una muchacha que conoció joven se le aparece de repente como un relámpago y vuelve a sentir esa misma emoción que tuvo cuando la vio por primera vez a los 14 años, cuando era un joven muy oscuro, delgado, ceñido y fruncido, dice Neruda. Voy a escuchar un pedacito de este poema musicalizado por el cantautor Eduardo Peralta, que ha hecho un notable trabajo de recuperación de la poesía chilena a través de la música. ¿Dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron 2 trenzas de trigo y 2 ojos interminables. Yo tenía 14 años y era orgullosamente oscuro, delgado, ceñido y fruncido, funeral y ceremonioso. Yo vivía con las arañas, humedecido por el bosque. Me conocían los coleópteros y las abejas tricolores. Yo dormía con las perdices, sumergido bajo la menta. ¿Dónde estará la Guillermina? ¿Dónde estará la Guillermina? ¿Dónde estará la Guillermina? ¿Dónde estará la Guillermina? Entonces entró la Guillermina con 2 relámpagos azules que me atravesaron el pelo y me clavaron como espadas contra los muros del invierno.
Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera. Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera. ¿Dónde estará la Guillermina? 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 Han pasado lentos los años, pisando como paquidermos, ladrando No solo como supo zorros locos, ponerle palabra a esta nostalgia, al recuerdo de un encuentro fugaz con una muchacha a los 14 años. También fue capaz de colocarle nombre a la materia oscura, a entrar adentro de un bosque en ese prodigioso poema que es Entrada a la Madera. También le colocó nombre y palabra al amor. Sus poemas han sido recitados por generaciones, pero también como cronista en el canto general fue capaz de contar la historia de América, de Chile, antes de la peluca, dice al comienzo, antes de la casaca, desde el mundo de los pueblos originarios hasta el presente. Es decir, Neruda era, como se dijo de Víctor Hugo, que es probablemente un modelo para Neruda, que conocía mucho la poesía francesa, alguien dijo de Víctor Hugo, él fue el verbo personalmente. Neruda fue para nosotros los chilenos, que somos parcos de palabras, que nos cuesta decir las cosas, que nos cuesta expresar las emociones, sale este poeta del sur, lluvioso y extremo, la voz de un hombre que le colocó palabra a todo, que nombró y bautizó todas las emociones y todas las cosas. Y entre los seres que Neruda nombró, con los que habló, que los sacó de su secreto para llevarlo a la luz de la poesía, está ese maravilloso libro que se llama Arte de Pájaros. Y no puedo dejar, antes de terminar, este homenaje a la poesía y al registro extraordinario de Pablo Neruda en los distintos géneros que practicó, lírico, épico, dramático. No puedo dejar de leer este canto al Chucao. Sí, Chucao, esto es para ti. Esto lo escribió Pablo Neruda para ti, porque cuando niño, como todo niño sureño, entraba en el bosque y escuchaba tu canto como yo lo escucho aquí en mi jardín. Neruda dice en Arte de Pájaros sobre el Chucao: ¡ay, qué grito en las soledades! Voy por los bosques, anchas hojas, gotas de lluvia o cantáridas, y se hunden mis pies en el suelo como en una esponja mojada. Es fría la sombra que cruzo, frío el silencio y transparente. No pasa nadie por aquí, por este lado de la tierra, por estas páginas del agua. No hay pasajeros perdidos, ni caballos, la selva sola, la emanación de la montaña, su cabellera triturada, sus infinitos ojos verdes, y el Chucao lanza, su largo grito desbordante. Él rompe con su grito de agua 1000 años largos de silencio, en que solo cayeron hojas y las raíces ocuparon como invasores este reino. Alta tristeza, errante canto, campana de las soledades, oscura flecha del Chucao, único trino sobrehumano en la humedad enmarañada del Golfo de Reloncaví. ¿Qué te parece, Chucao? ¿Quién te había cantado de esta manera? Nadie, solo Pablo Neruda. Y para cerrar este homenaje de día viernes, para quedarnos con la poesía y la voz de Neruda dentro de nosotros, tal vez valga la pena despedirnos escuchando un fragmento de una de las más altas cumbres de la poesía en español, Alturas de Machu Picchu, que es cuando Neruda desciende a las ruinas incaicas y toca el sufrimiento del hombre anónimo, de los que levantaron esas ruinas, y los llama a ascender para convertirse en la voz de los NN,
en la voz de los ninguneados, en la voz de los olvidados. Es el Neruda que va a dejar atrás todo el periodo melancólico y solitario de su juventud para comenzar a convertirse en la voz de América, en la voz de Chile, en la voz de la gente humilde, en la voz de los seres humanos comunes y corrientes. La historia había comenzado a los pies del Cerro Ñelol en Temuco, junto a los aserraderos de madera del sur, donde un niño en la noche oía caer la lluvia que traía tal vez la semilla de los versos que desparramaría por todo el mundo, incluso Suecia, donde le dieron el premio Nobel. Nos encontramos nuevamente el día martes, cuando vuelva a abrir a las 8 de la noche este jardín, la verja de mi jardín. Hasta entonces. Alturas de Machu Picchu. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo en el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas, y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la última harina, estambres agredidos de la patria nupcial. Alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre enterrada, hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo, en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Puse la frente entre las olas profundas, descendí como gota entre la paz sulfúrica y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.